Muy buenas, saludos a todos. Es un placer estar con todos vosotros para comentar algo que en estos momentos creo que es importante para todos, que es cómo, de alguna forma, seguir encontrando oportunidades dentro de este contexto en el que nos encontramos. Para ello, voy a seguir un esquema más o menos organizado. Y si me permitís, voy a compartir la presentación y, de alguna forma, lo que vamos a estar trabajando para ver estas oportunidades o cómo identificar estas oportunidades en un nuevo contexto son 4 bloques. La primera es vamos a diferenciar entre ideas y oportunidades. Segundo, vamos a entrar a analizar algunos de los estudios que se han hecho para ver qué sectores están siendo más afectados y, por lo tanto, con más difícil, con posibilidades menores o vamos a llamarle más dispersas de nuevas oportunidades, mientras que otros es todo lo contrario. Hablaremos de 5 tendencias que nos ayudan a pensar en cómo poner estas oportunidades en marcha, cuáles son esas características y, finalmente, un pequeño apunte sobre los perfiles de equipos exitosos y que, por tanto, si lo han sido en el pasado, cuando ha habido otras crisis, pues podemos también inspirarnos en este presente. Muy bien, pues empecemos con el primer bloque, que sería pues precisamente cómo distinguir, ¿no?, las ideas de lo que son realmente oportunidades. Creo que a todos nos queda claro que las ideas son baratas, las ideas no son lo importante, ideas tenemos todos. De hecho, siempre se nos ocurre cuando aparece algún nuevo negocio decir, pues esto yo ya lo había pensado, pero la diferencia precisamente está en que una idea solamente es una buena oportunidad cuando es oportuna en el tiempo, cuando la hacemos atractiva tanto para el emprendedor, que normalmente si la empieza es porque le parece que es atractiva, pero sobre todo lo hacemos atractivo para los clientes y también para los inversores si al final necesitamos financiación, y es duradera en el sentido que ahora veremos, ¿no? Es decir, que es capaz de captar el valor necesario, al menos en el tiempo en el que esa empresa o esa oportunidad va a estar puesta en marcha. Por tanto, ¿qué es esa oportunidad? Pues es una oportunidad, es una idea que empieza en el momento adecuado y que tiene claro cuál es esa ventana de oportunidad, en qué momento y cuándo hay que lanzarla y hasta cuándo va a ser posible sostenerla con buenos beneficios, y si no, qué pivotes va a haber que hacer para efectivamente seguir captando valor, y que es capaz, con la fórmula en la que iniciamos esa oportunidad o cómo la hacemos pivotar, cómo la hacemos atractiva para todos los agentes, para el emprendedor, para el inversor y para los clientes. Dicho de alguna manera rápida, si queréis, este sería el modelo, ¿no? Es decir, al final una oportunidad se alimenta de ese equipo que tiene la experiencia, los contactos, las habilidades, las actitudes adecuadas, que se inicia en ese contexto donde está clara cuáles son las reglas de juego, o a veces no, pero precisamente por eso sabemos cómo jugar con eso, con una tecnología, con una serie de factores sociológicos y de mercado que tenemos que tener en cuenta, y junto con todo eso somos capaces de montar esos modelos de negocio que vamos a ver, esos acuerdos financieros, esas reglas de juego también para de alguna forma realmente dibujar esa oportunidad. Fijaros que en un modelo mucho más sencillo, si queréis, al final nosotros pensamos siempre en que una oportunidad debe ser, como hemos dicho, atractiva para todos los agentes, claramente atractiva, y por tanto tiene que haber una necesidad de mercado que cubrir, tiene que haber un emprendedor que sea capaz de lanzar todo eso, es decir, hacerlo atractivo. Evidentemente, como os decía, si no hay un mercado, si no somos capaces de mantener esa ventaja, esa atractividad deja de ser viable. Puede ser algo muy interesante, pero no poderlo hacer viable por falta de mercado o porque no está clara la ventaja que tenemos sobre otras soluciones. Pero no solo eso, además de ser viable en el papel, tenemos que hacerlo factible, ¿no? Y aquí es donde ya llega la oportunidad en todo su esplendor, cuando tenemos a un equipo y en el momento adecuado. Si a todo eso le sumamos el hecho de que haya que levantar financiación, pues efectivamente tenemos que ser capaces de hacer un modelo de negocio y un acuerdo, un modelo económico que lo haga invertible, ¿no? Bien, este modelo simplemente lo que nos viene a decir es que el número de oportunidades que son atractivas son muchas, pero en cuanto empezamos a pensar cuáles de ellas son viables, cuáles de ellas son factibles, y al final, si necesitamos inversión, cuáles son invertibles, pues de muchas ideas pasamos a un número bastante más reducido de oportunidades.
Bien, vamos a ver un momento algunos de los estudios que se han hecho, y con esto voy a coger datos de muchas fuentes que han hecho estudios sobre cómo está afectando esta crisis a los distintos sectores. Bien, aquí este es un estudio interesante donde de alguna forma lo que se estaba buscando era ver cómo evolucionaban y cuáles eran los sectores que estaban sufriendo más en las primeras semanas de confinamiento, más luego qué estaba pasando en las siguientes. Bien, como veis, hablamos de semanas, ¿no? Y de cómo algunos sectores fueron, digamos, muy atacados al principio, cosas que después van a ir cambiando, ¿no? U otras al revés, que al principio estaban, digamos, muy en boga, que después ha ido cambiando también, ¿no? Por lo tanto, este era simplemente pero me parecía interesante ponerlo encima de la mesa, también pensando en que a veces las ventanas de oportunidad pueden ser cortas, ¿no? Pero básicamente, si vamos un poco más ya a lo que sería el medio y largo plazo, pues lo que queda claro es que hay algunos sectores que van a ser o que están siendo, digamos, de alguna forma impactados fuertemente, como puede ser pues el turismo, los viajes, todo el tema, si queréis, de logístico, aunque con esa, digamos, tiene ahora vemos el otro lado, ¿no? Que es el e-commerce, que justamente va a utilizar logística, pero sí en mucho cómo se está haciendo y qué se estaba haciendo. También todo lo que es consumo discrecionario, porque precisamente lo que hemos hecho ha sido dejar aquellas cosas que no eran imprescindibles, ¿no? Y vemos cómo ha impactado muy positivamente en todos los negocios que tienen que ver pues, con salud, evidentemente con todos los servicios que estén online, con todo lo que tiene que ver con e-commerce, ¿no? Visto desde otro punto de vista, ¿no? Pues aquí también, ¿no? Como hay negocios que han estado puestos o expuestos altamente, ¿no? A este impacto, y pues estamos viendo los mismos que hemos visto antes, ¿no? A líneas aéreas, todo lo que tiene que ver con no consumo directo de cosas imprescindibles como puede ser la comida, o por ejemplo pues el turismo, o por ejemplo pues cosas como los automóviles, etcétera, etcétera. Claramente muy impactados, ¿no? Altamente impactados por esta crisis, mientras que estamos viendo las mismas industrias, visto desde otro estudio, ¿no? Pues temas como pueden ser pues farmacia o todo el tema de comida o todo el tema de los telcos, etcétera, etcétera, etcétera. Con grandes, ¿no? Con un impacto muy positivo, ¿no? Pues evidentemente todo lo que ha tenido que ver con los procesos digitales, ¿no? Aquí tenemos otra visión que también nos viene a decir prácticamente lo mismo. Bien, con esto yo creo que no es tan importante quién está y dónde, pero lo que sí vemos es que siguen habiendo muchos sectores con altas oportunidades. También diré que en sectores donde a veces puede ser que no haya oportunidad, hay oportunidades por un modelo de negocio que se ajuste a esta realidad. Por tanto, yo no me guiaría tanto por qué sector puede estar, digamos, más o menos impactado, sino precisamente en lo que vamos a ver después, que es cómo somos capaces de coger esas oportunidades, ponerle el modelo adecuado, buscar la financiación adecuada y a partir de ahí ser capaz de relanzar básicamente el negocio. Bien, voy a pasar por encima de estas estadísticas que al final, pues como digo, más o menos nos están diciendo todo de forma consistente. Bien, hablemos pues de estas, me gustaría 5 áreas, más que tendencias, 5 áreas que nos van a ayudar a pensar en qué tipos de negocios están o qué tipos de oportunidades nos pueden ayudar a relanzar nuestro negocio. En primer lugar, hablaría de poner el foco en el cliente, y creo que aquí pues todos somos conscientes de que las compañías que han sido capaces de incluso dentro de esta crisis lanzar y a captar la atención del cliente es porque han estado enfocados a cuáles eran las necesidades en ese momento. Dejadme que os ponga un ejemplo que no tiene, digamos, que ver con la crisis, pero que precisamente ayuda a entender cuando decimos que nos queremos enfocar en el cliente, de qué tipo de cosas estamos hablando. En este caso estoy hablando de una farmacéutica que algunos años atrás decidió que quería relanzar uno de sus productos estrellas. En este caso es un producto para el asma y concretamente para niños, donde lo que hace es un inhalador que tiene que, pues evidentemente su función es que el paciente inhale digamos la droga, ¿no? Lo que es la pastilla, de forma que en esa inhalación pueda quedarse con toda la medicina y que haga efecto.
Esto para los niños es muy complejo, precisamente porque les cuesta entender qué quiere decir inhalar, porque además se aburren de hacerlo, porque además no lo hacen con fuerza, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo cual los médicos con esto estaban preocupados cómo hacer que este tipo de medicinas fuera más eficaz a la hora de tratar a pacientes que son niños pequeños. En este caso, a esta farmacéutica se le ocurrió pues una cosa que es básicamente ayudar al cliente, en este caso no solo al cliente final, que era el niño o la familia, sino también al médico. Y en este caso, ¿qué es lo que hizo? Pues lo que hizo fue unir a este inhalador un videojuego que lo que hace es que cuando el niño inhala, precisamente la bolita sube, le da puntos, gana, etc. De forma que con un pequeño juego todas las mañanas, estos niños que tenían que ser tratados de esta enfermedad, básicamente jugando se tomaban toda la medicina. Bien, eso es lo que se está centrado en el cliente. Al final es buscar fórmulas que hagan más eficaz ese trabajo que de alguna forma, de otra manera, hubiera sido mucho menos. Os podéis imaginar que los médicos serán mucho más proclives a poder dar este tipo de soluciones, porque saben que no solamente es bueno para el paciente, sino es bueno para el paciente porque se cura antes, sino que es mucho más eficaz a la hora también de ver la mejora de esos pacientes, ¿no? Por lo tanto, esta primera idea, ¿no? Es decir, pensar el cliente cómo va a solventar la necesidad que tiene, y si somos capaces, pensando de alguna forma algo distinto de lo que hemos pensado siempre, un videojuego no tiene nada que ver con una farmacéutica, pero uniendo cosas que de alguna forma ayuden al cliente a solucionar su problema. Hay una segunda cuestión que vamos a tener que tener muy en cuenta en los próximos años, y que yo creo que ya había empezado. De hecho, hace muchos años que tenemos este fenómeno de alguna forma en nuestra forma de trabajar, pero que claramente se ha impulsado de forma muy grande. Estoy hablando de toda la innovación de negocio que modelo de negocio que ha supuesto el trabajo, vamos a llamarle, si queréis llamarle, no voy a llamarle online, pero prácticamente, ¿no? En este caso os voy a poner un ejemplo, y esta compañía, fijaros, empezó en el 2010, estamos hablando de 10 años atrás. Esta compañía fue fundada por Dana. Dana es un abogado y además periodista, que lo que hizo fue fundar una compañía que se llama Obelisk. ¿De dónde sale esta compañía? Dana trabajaba para una de las mejores firmas de Londres de abogados, trabajaba para ellos, estuvo durante bastantes años trabajando con ellos, pero llegó un momento en que estaba cansada de no tener vida privada, de estar siempre pues, con unos horarios y con unos ritmos de trabajo que no le permitían tener vida personal. Con lo cual decidió marcharse de la firma y montar Obelisk. ¿Qué es Obelisk? Pues básicamente Obelisk es una compañía que desde el principio empezó a funcionar como una plataforma. En esta plataforma ella lo que hacía era pedir a buscar clientes que estuvieran dispuestos a tener este tipo de un equipo trabajando con ellos. Este equipo ella lo tenía completamente online. Hay unas pequeñas oficinas donde están algunos de ellos, pero la mayoría trabajan desde su casa, y son abogados que para estar en esa plataforma tienen que tener una condición, que es que hayan trabajado 5 o más años en las mejores firmas europeas o del mundo, pero básicamente es una compañía que nace en Londres y por lo tanto muchos de sus empleados son europeos. En este caso veis unos números ahí en la pantalla, 48.500.000. Este 1.000 es el número de abogados que Dana ha conseguido tener en algunos momentos dentro de su plataforma, trabajando para estos proyectos, para los mejores clientes que puede haber y que necesiten sus servicios legales. Lo interesante es que el 80% de estos abogados son mujeres. Estamos hablando de un proyecto de hace 10 años que está en estos momentos pues volando, y que os podéis imaginar que para ellos esta crisis no ha sido nada sorprendente, es decir, que han podido seguir trabajando, y de hecho vamos a ver muchas más empresas que se van a plantear si precisamente esta fórmula de trabajo es algo a lo que quieren tender. Entre otras cosas, porque los profesionales nos acostumbramos enseguida a cosas de este estilo.
¿Qué va a pasar cuando a alguien le exijan ir a trabajar y mientras ha podido estar 3 meses trabajando desde casa? Quizá va a plantearse fórmulas mucho más flexibles. No digo solamente en casa, pero sí fórmulas mucho más flexibles. Por lo tanto, una segunda tendencia que vamos a estar viendo en los negocios y en las oportunidades de negocio que vayan apareciendo son aquellas compañías que sean capaces de tener en cuenta esta flexibilidad a la que nos hemos podido empezar a acostumbrar y que hay compañías que ya llevan muchos años haciendo. Este también es otro ejemplo y que claramente han sido muy exitosas.